Hola a todos, en este video lo que vamos a ver es cómo calcular las cargas que se distribuyen sobre las vigas o sobre los pórticos para poder después proceder al análisis de carga. Para empezar, vamos a empezar con un caso sencillito y pongámosle que tenemos una planta de tipo cuadrada, muy simple, una planta de este estilo. ¿Sí? Si tenemos una planta así, podemos por ejemplo tomar una distribución de vigas, pongámosle que tomamos las vigas en este sentido, separadas esta cantidad, vigas principales, ¿no? Este sería nuestro sistema principal de sostén. Podemos imaginarnos que tenemos columnas en cada extremo de estas vigas. A los fines prácticos no nos interesa demasiado eso para lo que vamos a hacer ahora, pero pongámosle que tengamos una cosa así. Este esquema de vigas principales, además, va a tener que tener para sostener la estructura de techo un cierto sistema de vigas secundarias, que van a ir en la dirección, en general, para este problema que tenemos acá, en la dirección perpendicular. Más o menos un sistema de vigas secundarias como las que estoy dibujando yo acá, disculpen que no salen demasiado derechas. Este sistema de vigas secundarias, o correas en algunos casos, es el que efectivamente va a recibir la estructura de techo y estas vigas se van a apoyar sobre el sistema principal rojo que dibujé ahí. Estas vigas secundarias usualmente se hacen de perfiles PGC o PGU. Este tipo de perfiles son perfiles de chapa doblada. Como son perfiles de chapa, supongo que se darán más o menos la idea que su inercia es pequeña y si bien son perfiles de acero, son elementos muy flexibles, porque recuerden que la rigidez a la flexión viene del producto E por I. En este caso es el del acero que conocemos todos, pero I es chiquitito. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha masa, ¿sí? A pesar de que tenemos la forma de C o la forma de U, que le permite aprovechar de mejor manera la distribución de la masa, de todas maneras es poca la cantidad de masa. Entonces la inercia general de estos elementos es pequeñita y el tipo de vinculación que vamos a poder usar es una vinculación de tipo simplemente apoyada. Entonces, cada uno de estos perfiles se va a considerar simplemente apoyado en los lugares donde se encuentre con las vigas principales. Entonces, estos perfiles que nosotros tenemos acá van a tener una vinculación de este estilo, donde vamos a tener que este apoyo corresponde con este apoyo simple y este apoyo corresponde con este apoyo simple. Como tenemos ese tipo de vinculación, si tenemos una carga que sea puntual, de forma simétrica, una carga uniformemente distribuida, por ejemplo una carga de esta forma, es lo más usual. Normalmente las cargas sobre techo son cargas uniformes, no vamos a tener techos que tengan cargas variables en general. No es que no puedan existir, pero en principio vamos a pensar una carga de este estilo. Si tenemos una carga así, no es muy difícil imaginar que vamos a tener resultantes de este estilo, donde estas resultantes van a ser la mitad de la resultante de carga. Si nosotros tenemos una resultante de carga acá, cada una de estas va a ser R sobre 2 y R sobre 2 porque tenemos carga simétrica y tenemos apoyo simétrico. Entonces podemos pensar que la mitad de esta carga distribuida, esta, se viene para el apoyo de este lado y podemos pensar que la otra mitad de la carga distribuida, esta, se viene para este apoyo de este lado. Pensándolo de esta manera, nos podemos trasladar al sistema principal y ponernos a ver qué pasa en general. Como la mitad de la carga distribuida que soporta cada una de las correas se va para cada una de las vigas, podemos pensar en las vigas como que tienen una especie de ancho de influencia, ¿sí? Y ese ancho de influencia va a ser exactamente la mitad de la longitud de las correas. ¿Por qué va a ser la mitad de la longitud de las correas? Primero, porque nosotros suponemos que la carga es uniforme, o sea que su altura es constante, la carga que se apoya sobre las correas, y como esa carga es constante y los apoyos son simplemente apoyados, la carga que cae sobre una correa se divide por la mitad, entonces la mitad de esta carga se viene para acá y así. Y así podemos asociarles todas estas cargas, lo mismo las de este lado, a esta viga. Como en general las correas tienen una separación pequeña entre 0,60 metros y 1 metro más o menos, no mucho más que esto, entre 0,40, 0,60 y hasta 1 metro, estas cargas van a estar relativamente juntas, las que corresponden acá, que serían todas cargas puntuales, van a estar bastante juntitas para lo que es la longitud normal de este tipo de pórticos. Recuerden que si esto es 0,40, que es lo normal en steel frame, si esto mide 4 metros van a ser 10 cargas y normalmente estas luces son bastante más. Entonces, estas cargas van a estar bastante juntitas, van a ser un montón y podemos suponer que están
que en lugar de considerar una viga con un montón de carguitas todas juntitas, suponemos una viga con una carga uniformemente distribuida y es más o menos igual. De esa manera definimos nosotros lo que llamamos el ancho tributario, que es este. ¿Y cómo definimos el ancho tributario? Como la suma de las semilongitudes o las semidistancias entre las vigas. Si esta es una distancia de 1 y esta es otra distancia de 2, el ancho tributario acá va a ser de 1 más de 2, todo esto sobre 2. Obviamente, esta cuenta que yo estoy haciendo acá vale cuando las vigas están separadas uniformemente. Si estas 5 vigas que yo tengo acá tuvieran distintas separaciones, los anchos tributarios de cada una de ellas serían todos distintos. Ahora bien, esto es para el caso más general y para el caso que vimos en particular en estructuras 1. La definición es esta. El ancho tributario es básicamente la semidistancia, la suma de las semidistancias que hay, que tienen las correas. En este caso particular, que es el que estamos viendo acá, esta distancia es toda constante, son todas iguales. Entonces podemos definir un ancho uniforme, un ancho tributario uniforme. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si el ancho tributario, si esto cambia? ¿Sí? Esto es un caso muy general, muy simple para una planta cuadrada. En general, a veces podemos tomar plantas cuadradas, no siempre podemos trabajar con plantas cuadradas. ¿Qué pasa si la planta no es cuadrada? ¿Qué pasa si la distribución de las correas no es esta que tenemos acá? Entonces pongámosle, voy a seguir con una planta cuadrada, esta. Pero ahora lo que voy a hacer es pensar en una estructura de vigas distinta, en una estructura de vigas que vaya así y así. Esta estructura de vigas, pongámosle que tenemos apoyos en todos estos puntos, en este, en este, en este y en este. El apoyo central podemos pensarlo no, en principio pongámosle que no. Es básicamente lo que podríamos pensar como un techo a 4 aguas. Yo no voy a hacer la elevación porque a los fines prácticos no me interesa, podríamos pensarla en otro momento. Entonces, para este techo que nosotros tenemos acá, la estructura de correas ya no puede ser perpendicular a las vigas. En realidad podríamos plantear las correas así, esto es una opción, no estaría mal. Aunque quedan algunas correas que son bastante largas, o sea, porque tenemos una correa que es casi del mismo, esta correa de acá es de casi del mismo largo que la viga cumbrera, lo cual no es muy práctico en términos constructivos. Digamos, esta correa nos va a quedar con una magnitud de carga bastante alta respecto de esta viga cumbrera. Esta es una opción que podemos plantear, o podemos plantear que las correas vayan en este sentido, de esta forma, que es una forma muy tradicional, o podemos plantear las correas que vayan en cualquier otro sentido, por ejemplo en este. Fíjense que las correas puestas de una forma o de otra se apoyan de distinta manera. En este caso, estas correas se apoyan sobre esta viga y sobre esta viga. Y no se apoyan nada sobre la viga de este lado, esta viga perimetral. O sea que si tengo las correas con este estilo de apoyo, así, las que muestro acá, en este caso, esta viga perimetral no recibe ninguna carga importante. No es igual en el caso de arriba, porque fíjense que acá las correas se apoyan en esta viga perimetral y en esta viga, las de este lado, las del lado derecho, y las del lado izquierdo se apoyan también en la viga perimetral y también acá. Fíjense que en este caso las correas tienen longitud variable. ¿Sí? Cada correa, si voy en este sentido, va siendo cada vez más larga. La definición con la cual nosotros trabajamos para hacer la distribución de las cargas no cambia. Nosotros decimos que las correas se consideran simplemente apoyadas y que la mitad de la carga de la correa se va para un apoyo y la mitad de la carga de la correa se va para el otro. Entonces, ¿cómo hago para determinar en este caso qué es lo que pasa? Me mantengo con la misma idea. Entonces, tengo la mitad de la longitud de cada una de las correas. O sea que en este caso, el ancho tributario es variable. Fíjense que el ancho tributario acá viene para acá. En el otro sentido va a ser más o menos igual. El ancho tributario viene para acá. Como el ancho tributario es variable, la magnitud de la carga que va a recibir la viga a la cual esas correas llegan, por ejemplo esta, también es variable. Va a variar con esta longitud, ¿sí? Con toda esta que tenemos acá. Entonces, esta viga que yo tengo por este lado, la voy a dibujar acá, esta, va a tener una carga variable. El ancho tributario en este lado vale 0, ¿sí? Porque el triángulo se cierra en ese lugar. Y el ancho tributario en este lado vale esta altura. Vale esta longitud. El ancho tributario va variando de acuerdo a esto. Entonces, lo que me va a pasar es que voy a tener en este punto una carga máxima
y en este punto una carga mínima. Entonces voy a tener, en lugar de tener una carga uniforme, voy a tener una carga triangular. Entonces en esta viga la carga va a tener esta forma. Y va a ser así, triangular, porque el ancho tributario ha ido cambiando. Si quieres saber cuánto es la magnitud de este valor de carga que tengo acá, lo que tendría que tener es el valor de la carga distribuida por unidad de longitud, ¿sí? Y multiplicar ese valor de carga distribuida por las distintas longitudes. Si quisiera ir sabiéndola punto a punto, por ejemplo, tendría que ir multiplicándola por esta longitud y sabría lo que vale acá, por esta longitud y sabría lo que vale acá, por esta longitud y sabría lo que vale acá, y así sucesivamente, y hasta que acá llegamos a 0, que es este punto donde el ancho tributario es 0. Fíjense que la intensidad de la carga distribuida no es más que, sobre la viga, sobre esta, no es más que la intensidad de la carga distribuida superficial multiplicada por el ancho tributario. Si el ancho tributario varía, la intensidad de la carga distribuida también varía. Si acá el ancho tributario es 0, la carga distribuida va a ser 0. Acá tenemos ancho tributario máximo, la carga distribuida va a ser máxima. Eso es en el caso esta que tenemos acá arriba. Fíjense que en este caso, esta viga tiene una circunstancia de carga distribuida con una forma bastante particular. Esta viga, a su vez, también tiene una forma bastante particular. ¿Sí? No son en este caso tenemos una carga distribuida, en este caso tenemos una carga con una forma rara, y en este caso tenemos otra vez una carga distribuida triangular. Para este esquema de techo, fíjense que las cumbreras, en ningún caso, sobre todo de estos de que tenemos acá arriba, tienen cargas distribuidas de carácter uniforme. Las cargas distribuidas son triangulares. Particularmente con esta distribución, el máximo va a ocurrir en este punto. ¿Por qué? Porque acá es donde el ancho tributario es mayor. De vuelta, el ancho tributario conocido como la mitad de la longitud de la correa. Por eso es muy importante saber cómo orientar las correas o cómo, según la orientación de las correas que yo vaya a usar, voy a tener distinta distribución de carga distribuida. Veamos qué pasa en la parte de abajo, donde tengo, las voy a poner acá, estas correas en rojo. Esta y esta. Podemos proceder con el mismo análisis. Partimos las correas en dos. ¿Por qué? Por esta misma cuestión. Para poder determinar los anchos tributarios, el ancho tributario básicamente es la semilongitud de las correas. Fíjense que en este caso se parte en este sentido. Esta viga que nosotros tenemos puesta en este lado no cumple casi ninguna función. ¿Por qué? Porque todas las correas apoyan básicamente en estas dos cumbreras y ninguna correa claramente apoya sobre esta que tenemos acá. En este caso, fíjense que el ancho tributario en el nudo central, es 0, porque las correas se van acortando cada vez hasta llegar a 0, y es máximo ¿dónde? Es máximo en el extremo. Entonces, para esta viga que nosotros tenemos acá, vamos a tener una distribución de cargas que va desde 0 en el extremo hasta un máximo en el nudo. ¿Y por qué puedo saber eso? Porque el ancho tributario en el nudo es 0, y el ancho, porque los tengo dispuestos de esta manera, ¿no? Es este, y el ancho tributario va creciendo a medida que me voy acercando al final. Entonces la carga distribuida de esta viga va a tener una forma en este sentido. Vamos a ponerles nombres para que queden un poco claros. Este punto le vamos a poner punto A. A este punto le vamos a poner punto B. Y a este punto le voy a poner punto C. Entonces, la viga que tenemos acá, la viga AB, va a tener una distribución de cargas de esta manera. Y la viga AC va a tener una distribución de cargas de esta manera. Fíjense que la viga AB tiene la máxima carga aplicada en el centro del esquema que tenemos en este punto, y la viga AC tiene la máxima carga en el extremo, en este de acá. Fíjense que según como ponga las correas voy a tener distintas distribuciones. Si yo eligiera, por ejemplo, continuar con el esquema rojo, este esquema acá, donde voy cosiéndolas de esta manera, la viga, lo voy a replicar de este lado para que quede un poco más claro, un esquema de esta manera, la viga AC tendría una carga distribuida que provendría de la suma del ancho tributario que tengo acá, triangular, y el ancho tributario que tengo acá, ¿no? Estos dos.
Entonces voy a tener una carga triangular que proviene de acá y una carga triangular que proviene de acá, donde el máximo siempre está en el extremo. O sea, este valor sería la carga por unidad de superficie multiplicada por la suma de estos dos anchos. Y en el extremo siempre 0. Y en los puntos intermedios, si quisiera, podría ir calculando distintos valores que me irían dando estos distintos valores de intensidad de carga. En el caso azul podríamos hacer exactamente lo mismo. En el caso azul pondríamos las vigas, las correas, perdón, en este sentido. Y si quisiéramos calcular, vamos a trasladar el punto B para allá porque va a quedar un poquito más cómodo, a los fines prácticos es lo mismo. Tenemos nuestro ancho tributario por acá. En este caso que tenemos acá, fíjense que esta viga, la viga AB, tendría el máximo en el nudo, que sería el producto de la carga distribuida por unidad de superficie multiplicada por el ancho tributario total, que es la suma de este ancho y en este caso de este ancho. Fíjense que en ambos casos los anchos tributarios acá, o el ancho tributario acá, ya no son perpendiculares a la viga como teníamos en el caso cuadradito que habíamos estudiado primero. ¿Se acuerdan que al principio habíamos estudiado un caso así? Decíamos, esta es mi viga central, acá tengo el ancho tributario que corresponde y estos anchos es como que esta línea imaginaria que tenemos acá es paralela a la viga que estoy estudiando. ¿Pero por qué es paralela? Porque los anchos tributarios, las correas tienen toda la misma longitud. Todas estas. Entonces, esta línea que define la línea media de las correas, básicamente es toda igual. Estas longitudes que teníamos acá son todas las mismas, entonces el ancho es todo igual. Entonces la carga distribuida es toda igual. En este caso, el caso que estamos estudiando acá, fíjense que el ancho tributario tiene esta distribución que vemos nosotros acá. Tiene un valor máximo en este lugar o en esto, o sea que el ancho tributario va a ser la suma de esta longitud más esta longitud, en este caso, y así sucesivamente en todos los otros casos que tenemos acá. Si viráramos la viga AC, tendríamos estas longitudes que tenemos acá, hasta, perdón, las medias, ¿no? Esta y esta. Entonces, en el caso de la viga AB, la viga que tenemos acá, tenemos el máximo ancho tributario en el extremo A, o sea que acá en el extremo A tendremos la máxima intensidad de carga distribuida. De vuelta, la definición de la intensidad de la carga distribuida sobre la viga, vamos a llamarle Q mayúscula, para recordar, va a ser, esto le vamos a poner unidades también para que quede más claro, en siempre kilonewton sobre metro, porque estamos viendo cargas distribuidas sobre la longitud de la viga. Va a ser la carga distribuida en kilonewton sobre metro cuadrado superficial multiplicada por el ancho tributario. Que esto tiene que estar obviamente en metros para que sea coherente la multiplicación. En el caso general cuadradito que habíamos visto antes, en el ancho tributario, siempre el ancho tributario es la suma de las semilongitudes de las correas. En este caso, esta longitud a cada lado no cambia, entonces nos va a dar lugar a una carga uniformemente distribuida sobre esta viga. Porque esta longitud, perdón, toda esta ya, digamos, la suma, es siempre constante en toda la longitud de toda la viga. En el caso de un esquema, por ejemplo, como este que tenemos acá, las longitudes del ancho tributario van variando y pueden variar de distinta manera según cómo oriente las correas. Entonces, si tengo una distribución como esta azul, que les pongo en este lugar, el ancho tributario va a ir variando de acuerdo a esta separación. Siempre lo que voy haciendo es poniendo la línea media de que une la línea media de las correas, porque ya sabemos que las correas reparten su carga de manera igual hacia sus dos apoyos. En este caso, a estos dos, a estos dos, a estos dos y a estos dos. Entonces, línea media. Entonces toda la carga que viene en esta superficie se viene a parar para acá y toda la carga de esta superficie se viene a parar para acá. Como tengo más cantidad de carga de este lado y no tengo ninguna carga de este lado, voy a producir una distribución de tipo triangular, como esta que tengo acá. En este caso, como tengo estas líneas, en este punto no tengo ninguna longitud. Entonces este elemento es 0, o sea que la intensidad de carga en el punto A para el caso rojo es 0 acá. Y va creciendo en la medida que me voy alejando del punto A.
va creciendo de forma lineal, para este caso que tenemos. Entonces, sobre el punto C voy a tener la máxima intensidad de la carga distribuida. Esta, ¿por qué? Porque te voy a tener la carga distribuida por unidad de superficie, que en principio la consideramos uniforme, multiplicada por ¿qué cosa? Por el valor del ancho tributario, que en este lado va a ser la suma de esta semilongitud, esta de acá, esta multiplicada por esta semilongitud. De esta manera, conociendo cómo están orientadas las correas, siempre podemos determinar la intensidad de la carga distribuida y según cómo estén orientadas las correas podemos tener una gran variedad de intensidades de carga distribuida. Podemos tener una carga distribuida de valor uniforme, podemos tener cargas distribuidas de carácter triangular y podemos tener cargas distribuidas de carácter incluso trapecial según cómo estén orientadas siempre las correas. ¿Y cómo voy a poder saber eso? En principio, si la carga distribuida por unidad de superficie esta es constante, ¿qué valor va a tener la intensidad de carga distribuida en cada punto? Va a depender exclusivamente de esta circunstancia. En general, las cargas distribuidas superficiales, son uniformes. Hay algunos casos en los cuales pueden no serlo, pero en la gran mayoría de los casos estándar estos valores son de carácter uniforme, por lo cual nuestra única preocupación va a ser la determinación del ancho tributario. En este caso, en el caso que tenemos acá, es bien sencillito, lo determinamos una sola vez y es uniforme, mide lo mismo al comenzar y al finalizar la viga. Y en los casos, por ejemplo, como este o con otras distribuciones de vigas, no necesariamente las vigas son todas a 90 grados o paralelas o perpendiculares, como este que tenemos nosotros acá, tenemos un sistema cruzado de vigas. A mí no me salió cuadrado, así que probablemente estos ángulos no sean de 90 grados, eso no importa. En este caso, vamos a tener anchos tributarios que van a ir cambiando su longitud. Por lo tanto, las cargas distribuidas van a ir cambiando su intensidad. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya quedado lo más claro posible este tema. Hasta la próxima.